se diga más, pa' que no se diga más. Bien amigos, estamos en No Se Diga Más a través de Rumba 98.5 y bueno, vamos a presentar ya, a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Guido Gómez Mazara. Doctor Gómez Mazara. Ya yo no sé cómo presentarlo, porque lo hemos presentado en distintas oportunidades, en distintos escenarios, pero ya no estamos de cara. La última vez fue como aspirante a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. Hoy día, ¿cómo como debo presentarlo? aspirante a la Aspirante presidencia, a la candidatura a la presidencial del candidatura PRM. presidencial, exactamente. Lo primero es que debo darle las gracias, como toda persona, que mi madre y mi abuela hicieron un ejercicio excesivo para que sea bien educado y tener buenas maneras. Buenas noches, gracias por la invitación. Siempre es un placer la eficiente gestora que ustedes tienen, que me insiste, cual mi madre, respecto al tema. Y yo quiero comenzar mis palabras diciendo que si usted me preguntase a mí cómo me debo introducir, como el hijo de Carmen, del Moreno, el papá de Gabriela, Max, Isabela y el esposo de Sandra, porque si no lo digo, yo creo que no puedo llegar a la casa. Pero nada, yo soy un simple ciudadano que tengo de herramienta formativa el derecho, que hago vida política en el Partido Revolucionario Moderno y que siempre cree que puede hacer sus humildes aportes al debate de las ideas. Bueno, vamos a partir entonces de cuál es la situación actual y de aquí a futuro. Sí, claro, bueno. Ya se superó de alguna manera la discusión que existía en cuanto al proceso o el modelo que se iba a seguir internamente para la selección de nuevas autoridades, lo de nuevas autoridades, que quedó como a través de asamblea de delegados, usted ha dicho asamblea de empleados. Convención. Convención de empleados. Y definitivamente, bueno, esa fue la posición que ganó. O sea, usted salió allí, no salió favorecido con el planteamiento que usted había hecho. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Déjame hacer una explicación porque tu introducción me obliga a hacer una explicación. Sí, adelante. Pero entonces, luego de esa explicación, sí. ¿Cuál es entonces el futuro? Efectivamente, usted se lanza como candidato o como aspirante a la candidatura presidencial del PRM en el 2024, porque yo no lo vi decirlo, sino que... No, pero se lo voy a decir. Adelante. Entonces, mire, en primer lugar, yo pienso que esta es una buena oportunidad para hacer las explicaciones del lugar. Ustedes saben que en esta época de la posverdad hay muchos acontecimientos que se distorsionan. ¿Qué pasó en el partido? En el partido hay una tradición democrática y que algunos compañeros plantearon la posibilidad de que se fuera una convención de delegados, que yo dije que era de empleados, pero en este programa yo dije que yo no iba nunca a una convención de delegados porque soy una persona coherente, consistente. Porque el gran problema que tiene la clase política es que dice una cosa y hace otra, y que en tiempos de poder cambian de comportamiento y de conducta. Inclusive yo los invito a que lean sobre el síndrome de Ubris, que es un fenómeno estudiado clínicamente de qué le pasa a las personas cuando llegan al gobierno, que se transforman. Pero vuelvo al tema. La decisión del Tribunal Superior Electoral fue una decisión dividida. Y todo el que es abogado en este país sabe lo que implica una decisión dividida. Frente a eso, los compañeros del partido entendían que 1,8 millones de personas registradas en el padrón pueden ser sustituidas por 2.400 para que elijan la dirección del partido. Si es así, yo respeto esa decisión, pero yo me sigo reiterando en los valores democráticos. Segundo lugar, yo he dicho que a partir del día 28 de este mes, yo comienzo en un municipio fundamental que se llama Santo Domingo Norte. Yo no sé qué fascinación tienen ustedes por los chicharrones, pero dicen que es la capital del chicharrón, ciertamente. Ah, bien. Me puedo hasta ofrecer acompañarlo en esa primera actividad. Yo también. Somos tres. Sí. Entonces, frente a eso, en el Club Mosquitos, así se llama, un sector popular, Santo Domingo Norte, nosotros comenzamos nuestra primera actividad, que son encuentros ciudadanos. ¿En qué consiste eso? Son puntos de conexión entre los temas de la comunidad, el partido y la sociedad civil. Allá se llaman junta de vecinos, pero son las personas que se articulan alrededor de que las cosas funcionen bien en la comunidad. Para hacer nuestro primer arranque. Y por 6 meses estaremos caminando el país, las sesionales, para oficialmente, cuando la ley me dé la facultad legal de hacer el lanzamiento, lo voy a hacer. Pero innegablemente yo quiero utilizar el programa para decir
Yo soy de las personas que cree que hacia lo interno del partido hay que presentar una propuesta más cercana de la gente, que hay que construir una propuesta que las políticas de desigualdad no construyan dos países en uno, el país de los excluidos históricamente, lamentablemente debo decir, y el país de la gente que desafortunadamente representa el 6% de la población. Yo lo doy como referente. El último estudio que sirvió como debate para todos los programas de reformas económicas en el año 1998 estableció que en la República Dominicana 2% de la población controlaba el 36% de las riquezas. Es decir, a partir de los programas de reforma y de crecimiento económico tenemos el drama de que este sigue siendo un país profundamente desigual. Frente a eso, un partido político que arguye como fundamento ideológico el socialismo democrático, yo pienso que hay que estar postulando desde el gobierno por una actitud mucho más cercana a la gente. Y en esa dirección yo voy a trabajar con cuerpo y alma. Guido, a propósito de este planteamiento y del más reciente artículo publicado el pasado 6 de mayo de la referencia de militantes y militontos, Sí. ¿entiendes que dentro del PRM están intentando construir militontos y no No, militantes? mira lo que pasa. Gracias por la referencia del artículo. Yo escribí uno anterior que se llama La privatización de los partidos políticos. Es una serie de artículos. Y te invito a que lea, le invito a todos a que lean mi columna el próximo viernes, uno que se llama Popicracia. ¿En qué dirección? Miren lo que ha pasado. Cada vez que los órganos institucionales, influenciados por el poder político de turno, le dan licencia a la élite de los partidos para que administren el sentido de la democracia, están contribuyendo a una fase privatizadora de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque el rol de militante se sustituye por el de militontos. ¿Por qué? Porque no participan en las decisiones fundamentales, porque le transfieren todo el poder a una cúpula que dispone por ellos. Los partidos políticos en cualquier país del mundo son cuerpos activos, orgánicos, que funcionan, que deciden, que interpretan. Y en la medida que las élites de los partidos administran la suerte de todos sus militantes, ellos no tienen razón de ser. Porque su única facultad es ir a las actividades internas, votar por plancha. Quiero dar como dato. En este país la última vez que se votaba por una plancha única fue en el Partido Dominicano. O sea, un partido democrático no tiene plancha única. Un partido democrático tiene que recrear las competencias, la visión que tiene cada quien, sus fundamentos doctrinarios. Y sobre esa base yo me afianzo y me afinco en el criterio de que los partidos tienen que ser democráticos. ¿Va por ese camino el PRM? No solo el PRM, el sistema de partidos de la República Dominicana, lamentablemente. Por eso yo creo que hay que construir desde el mismo corazón de los partidos un proceso de real transformación de las organizaciones. Porque sin partidos no hay democracia. Esos son los instrumentos, ¿eh? Cada vez que vengo aquí, tengo la obligación de hacer la explicación. No solo porque aludo indirectamente a alguien. El modelo de partido fundamental que se hizo en América Latina efectivo después del Pacto de Punto Fijo en 1958 era Acción Democrática y Copay en Venezuela. ¿Qué pasó? Que las élites de los partidos sustituyeron a la voluntad de la gente. Los partidos comenzaron a ser menos democráticos, menos democráticos, menos democráticos. ¿Qué hizo la gente? No sentía conexión con la cúpula de los partidos y se fue. Y por eso se ha parido en todo el fenómeno latinoamericano lo que se llaman los outsiders. ¿Quién era Fujimori? Un outsider. Chávez, otro outsider. Oigan, Boric acaba de ganar las elecciones. Un outsider. ¿Y quiere Guido Gómez Mazara entonces ser el outsider de República Dominicana? Todo lo contrario. Mis propuestas van en la dirección de que desde los partidos hagamos las reformas fundamentales desde el punto de vista democrático e institucional para que eso no pase. Porque allá la cura salió peor que la enfermedad. Estamos viviendo en el gobierno de Luis Abinader una popicracia. Sí, mira, qué bueno que tú me planteas el tema. Yo te refiero al artículo del próximo viernes, pero déjame explicarte. Por favor. Yo frente a damas, que hay 3, nunca hago referencias sobre el tiempo, el almanaque ni las edades. Nunca lo hago. Porque cuando llego a mi casa, mi esposa me mata, en el buen sentido de la palabra. Pero miren, ustedes no estaban nacidas cuando Juan Bosch llegó a la República Dominicana e introdujo el concepto de tutumpotes, pescuezo largo, hijo de Machepa. ¿Ese era un acto de fraccionamiento de la sociedad? No, esa era la expresión de un político muy inteligente que después de 31 años de dictadura entendió lo que el viejo Marx había planteado hace muchos años, que la lucha política expresa confrontaciones de clase. Por eso yo me río mucho cuando mucha gente dice que Guido lo que está introduciendo un proceso de fragmentación de la sociedad. Bueno, el que dice eso ni conoce la historia reciente, ni tiene ideas sobre las ideas políticas. Siempre en toda sociedad hay una expresión de clase.
Lo que yo estoy diciendo es que el tutumpote de los 60 es el Popi ahora. ¿Por qué? Porque el debate no tiene una carga ideológica. Y es en el refrán popular, en el comentario muy simple, que la gente establece cuáles son los mundos paralelos de una sociedad que es profundamente desigual. Yo comencé diciendo aquí que hace 24 años, 2% de la población concentraba el 34% de la riqueza. Entonces, cuando desde los partidos políticos se practican actitudes excluyentes, como una convención de delegados donde solo votan 2.400 personas, estamos reivindicando el concepto popicrático de la política. Miren por qué. ¿Un popi se reduce a una persona que tiene un privilegio económico frente a otro? No. El popi, que es el típico ciudadano que por tener acceso a los privilegios, que casi siempre son irritantes frente al resto, toma una actitud de desdén por los problemas esenciales del país. Lo hago como referencia respecto de mis hijas, porque yo quiero ser autocrítico. No sé cuál es el escenario de los suyos, pero uno siempre como padre responsable hace un esfuerzo porque sus hijos vivan en mejores condiciones que uno. ¿Y dónde uno incurre un error? De que en nombre de eso desconecta a sus hijos de la realidad social dominicana. Este país no puede reducirse a este circuito de 24 o 25 calles que son exquisitas. Que hay un país, bueno, estamos aquí. Esto es Naco. Aquí está la Yuca, a 400 metros de aquí. Y en este escenario de teléfonos inteligentes, ¿verdad? Aquí a 400 metros hay un barrio marginado que no tiene servicios básicos. Entonces yo creo que una sociedad mejora cuando las distancias sociales se acortan y generan la posibilidad de que cada quien tenga acceso en igualdad de condiciones a los mismos derechos. Oye, los países nórdicos son los países por excelencia. ¿Qué pasa? Que la distribución de la riqueza tiene un mayor sentido de justicia. No estamos diciendo que uno necesita rico y pobre. Es que la gente tiene el mismo acceso a la seguridad social, a la educación. Me detengo. Por eso yo hago énfasis en la necesidad de que el partido tenga una visión mucho más cercana de la gente. En los aspectos positivos del gobierno yo lo he respaldado públicamente. El incremento, por ejemplo, del monto respecto de la inversión del PIT al sector social de 7% del Producto Interno Bruto a 9%, yo lo aplaudo. Ahora, cuando yo veo que en mi partido, frente a una crisis de carácter sanitario que hay en el país, heredado del COVID-19 por una infraestructura deficitaria, dice, hay 2.000 millones de pesos, vamos a hacer en el Bandex para financiar a las clínicas privadas. Yo digo, espérate un momento. Yo prefiero 1000 veces que esos recursos sean dispuestos para un sistema hospitalero que en la República Dominicana es ineficiente. ¿Cuántas veces ustedes han comentado aquí sobre los rebotes? Los rebotes no es otra cosa que no sea excluir de la posibilidad de acceso a servicios hospitalarios a los pobres. Aquí hay gente que se ha muerto porque no tiene 10.000 pesos. Pero ayer el presidente Luis Abinader decía, por ejemplo, que este es el gobierno que más ha invertido en la historia de la República Dominicana en materia en materia hospitalaria, en materia te digo la verdad. Cuando el gobierno anterior cesó, la inversión relativa al PIB respecto al sector salud era 1.9. En la actualidad 2.3. El problema es que en América Latina es 5% del PIB de la inversión en el sector salud. Es verdad que hemos avanzado. Ahora hay una estructura deficitaria. Señorita, yo no sé qué familiaridad usted tiene con el país, pero si usted va en una bicicleta en Montecristi y le gusta, gente que hace ejercicio, y le da, no es mi deseo, y le da un vehículo, y usted se rompe la rótula, ¿usted sabe cuál es el hospital ortopédico más cerca? El de La Vega. El traumatológico de La Vega, sí. Se llama Juan Bosch. ¿Y Si el usted anda Homs? por Miches y se cae en una motocicleta y se rompe los dos brazos, el hospital más cercano ortopédico es el Darío Contreras. O sea, es un proceso donde hay una infraestructura que es evidentemente deficitaria. Guido, tenemos que hacer una pausa, Sí, pero no. antes de irnos, me gustaría hacerte el siguiente planteamiento. Pero entendiste mi concepto sobre la popicracia, ¿no? Sí, perfectamente. A mí me preocupan dos cosas. Una es el tema del lenguaje que estás usando. Y no lo haces tú solamente. Lo hacen unos cuantos políticos, que es un lenguaje, y escúchame por lo que voy a Divisionista. decir, es un lenguaje Hombre, que divisionista. Tú lo haces porque tú me refieres a escuálido de tu país. Exactamente, pero Lo es que pasa es que exactamente lo mismo. eso lo podemos discutir en todos los mientras escenarios. hablemos de popis y pobres, la oligarquía y el proletariado,
que si los ricos contra los pobres. Ese discurso, lamentablemente, es el que ha llevado a estos grandes fracasos en toda Latinoamérica. No. Desde mi punto de vista, yo te estoy dando mi claro. opinión. No. Desde mi punto de vista, ¿por qué? Porque si el lenguaje o el discurso pudiera ser legítimo, o las preocupaciones pudieran ser legítimas en ese sentido, la realidad es que quienes lo usan y gracias a ese discurso llegan al poder, lo único que hacen es que entonces las riquezas cambian de manos. Sigue habiendo ricos, sigue habiendo pobres, solo que gente distinta. Y te puedo dar ejemplos perfectos sobre eso. Esa es una de las preocupaciones. Y la segunda, y eso, bueno, eso lo que hace es atentar, y de nuevo, mi opinión personal, Claro. atentar contra la débil democracia que está habiendo en la región. Porque evidentemente hay mucha gente que se deja convencer con ese tipo de discursos y lamentablemente entonces toma decisiones incorrectas, pero que lo van a ver es a mediano y largo Maestro, plazo. ni que usted me hubiese pagado, ¿verdad? Yo hubiese tenido la oportunidad de responderle estos planteamientos. Y yo te agradezco en el alma ese tipo de planteamiento. Perfecto. El segundo planteamiento que te tengo ya es más partidario. Claro. Y es, ¿por qué ahora, en este momento, llega un dirigente como Guido Gómez Mazara a hacer esta serie de planteamientos acerca de la no democracia dentro del partido, pero que lo liga con una aspiración a sustituir al principal líder de su partido, que está recién llegado a la presidencia de la República hace 2 años, y con el cual estabas perfectamente alineado hasta que ocurrió lo de que no se pudo hacer una selección o un modelo de selección distinto de las nuevas autoridades del partido. Y ahora enfrentas al propio Luis Abinader, porque los planteamientos que estás haciendo son en contra de la gestión del actual presidente y principal líder de tu partido. Ya vamos a hablar sobre esos dos temas, vamos a una breve pausa, estamos en No Se Diga Más. Vuelta en No Se Diga Más a través de Rumba 98.5. Les recordamos, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más Radio en Instagram, No Se Diga Más RD en Twitter, además de nuestra interacción en cabina, en vivo y en video a través de www.rumba985fm.com. Continuamos con nuestra conversación con Guido Gómez Mazara. Mire, no me hagas repetirte las preguntas porque fueron muy largas de mi parte. Yo la retengo. Adelante. Te voy a ir respondiendo de atrás adelante. Lo primero, el tema de la democracia partidaria. Cuando una organización política no debate ideas, no es democrática. Y este es un país como el tuyo, que tiene una tradición autoritaria que no resolvió ese tema como resultado de la desaparición física de los dictadores. Aquí todavía tenemos el síndrome del trujillismo sin Trujillo. En muchos comportamientos, actitudes, yo soy el jefe, yo soy el que manda, y las instituciones se administran con ese criterio. No estoy diciendo que este gobierno lo hace, que culturalmente hay ese tipo de tradición. Pero bueno, nosotros ya te consideramos dominicano como el que más, pero déjame hacerte una breve historia. A lo mejor tú no estabas en el país. Mira, en el año 1986, cuando el partido perdió el poder producto de una confrontación, perdió el poder porque una actitud fraccionaria, sediciosa, de un sector partidario, citando incorrectamente hasta un poeta, Becker, mis palabras van al aire, tus lágrimas van al mar, cuando un amor se muere, sabe tú dónde va, condujo a que el expresidente Jorge Blanco atentara contra las posibilidades de Jacobo Magluta. Esa es una distorsión de la confrontación interna. Mis actitudes nunca buscan reproducir ese esquema. Yo he dicho que yo defiendo las causas que motivaron el cambio, de verdad, no de mentira. Segundo lugar, mira, hace mucho tiempo que los partidos políticos en la República Dominicana tienen que renunciar a obedecer al líder, al jefe y al que manda. Nosotros no podemos construir una sociedad democrática sin que los instrumentos sean democráticos, como dice la sociedad. Esto no puede ser el país de que los partidos sean de Peña, de Bosch, de Balaguer. No, tiene que ser un partido de todos los dominicanos y dominicanas que se expresen y que una mayoría internamente decida las características de su líder. Yo ayudo a Luis. Hablar en primera persona no es elegante, pero todo el mundo sabe cuál fue mi rol en la campaña electoral. Y sin ánimo de ser indiscreto, ¿tú verdaderamente crees, ustedes creen aquí, que la actitud de reducir a Miguel Vargas y al PRD a su mínima expresión no fue un acto de coordinación y combinación con los actores políticos? Porque sabíamos perfectamente que en la medida que el PRD se disminuía,
¿Quién crecía? El PRM. Y mucha gente contribuyó con eso. Creo que pocos más que yo. Bien. ¿Me permites introducir una pregunta nueva allí? Claro que sí. Si Yo llegaras soy un a, hombre democrático, si, hermano. si llegaras a triunfar esta serie de planteamientos que tú empiezas a hacer ahora, No, ahora no, siempre lo he hecho. Lo hice en bueno, el pero partido. que lo estás impulsando Claro. con un nuevo enfoque Mm. en este momento, ¿cuál podría ser el resultado entonces? O sea, ¿quién se va a beneficiar? No va a ser el PRM, Claro que porque el sí. PRM puede quedar seriamente dividido. No. No, pero, ¿y qué va a pasar con el PLD y la Fuerza del No, Pueblo? pero vamos por partes. Yo no sé lo que pase con la fuerza del pueblo y el PL. Es un problema de ellos. Pero que, Lo que te cualquier estoy cosa dici- que pase en el No, PRM puede incidir no. directamente Lo en que uno u puede otro. dificultar el PRM es que no ejerza la democracia como le dijo a la sociedad que iba a ejercerla. Porque la razón que nos condujo a nosotros a construir un partido nuevo era porque en aquel no había democracia interna. Porque en aquel alguien se imponía. Esa es la verdad. Ahora, vamos al terreno de los hechos. ¿Quién le ha dicho a ustedes que recrear la democracia interna es un acto que fracciona los partidos? Lo que atenta contra los partidos es el hecho de que una persona quiere imponer sobre el resto. ¿Tú sabes cuál fue la principal causa de división del PLD y pérdida del poder? El interés de uno de imponerse sobre el resto y dividir el partido. Resultado, esa división nos condujo a nosotros a la victoria. Es verdad que nosotros ganamos las elecciones, pero el PLD se dividió. Eso es lo innegable. Entonces, en ese espejo tenemos que vernos sin renunciar a las confrontaciones y contradicciones propias de la democracia, ¿verdad? De la democracia, porque eso es lo democrático. Tenemos que ser y actuar juntos en la diversidad. Y si el compañero Luis Abinader entiende que debe presentarse de candidato presidencial, tiene que competir. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando él obtuvo la candidatura presidencial, ¿qué él hizo? Él compitió contra Hipólito Mejía. Tan elemental como eso. Y mira, hay tanta fragilidad institucional en el país que yo he visto compañeros de mi partido que son autoridad diciendo que ellos están con la reelección. Quien es autoridad de un partido tiene que comportarse como árbitro, porque los próximos compromisos partidarios implican competencias, porque hay compañeros que han dicho desde ya que van a competir. Entonces, si usted es autoridad, no puede poner la direccional en el orden que usted entienda, porque, repito, usted es árbitro. Eso es una expresión de la caricatura institucional de un partido. ¿Vas a competir? Sí, claro, eso lo sabe todo el mundo. Pero en segundo lugar, ¿cuándo mi independencia es buena y cuándo es mala? Cuando había que llevar los expedientes del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, mi independencia era buena. Ah, claro, qué buena era. Cuando había que llevar el expediente de Cáceres, era buena. Qué buena era, ¿eh? Cuando había que llevar el expediente del exministro de Obras Públicas y ex candidato del PLD. Ahí era buena mi independencia. Claro. Porque eran mis convicciones, era mi sentido de combatir la corrupción. ¿Quién se beneficiaba? El partido. Entonces, ¿por qué antes era buena y ahora cualquier ejercicio de crítica constructiva implica deteriorar la fe del partido? Eso no es verdad. Lo que pasa es que aquí hay gente que tiene un discurso democrático y una práctica que no es democrática. Ese es el problema. Pero ojo, la ciudadanía observa los otros elementos, que fue el primero que me planteaste. El tema de la fragmentación, de la división. Tú vienes de una experiencia y uno en gran medida es el resultado de la experiencia. Tú vienes de una sociedad como la venezolana, donde un vengador social se levantó contra el orden institucional primero, después ganó unas elecciones en segundo lugar, y apeló a los niveles de fragmentación. Escuálido. Hablo de Chávez. Ahora, para entender el fenómeno de Chávez, hay que primero culpar a la clase política que no hizo las reformas necesarias para que ese vengador social no se produjera. ¿Qué yo aspiro y espero? Que la sociedad dominicana haga las reformas institucionales del lugar para no tengamos que recurrir a ese tipo de vengador social. Sin embargo, esta es una sociedad que está socialmente estructurada. ¿Y tú sabes por qué surgen esos vengadores sociales? Porque la clase política, porque no tiene conciencia, se reduce a prácticas de corrupción. Porque ¿qué hizo Acción Democrática y COPEI? De todo, recrear las prácticas de corrupción. ¿Qué ha hecho la clase política fundamental en la República Dominicana? Recrear las prácticas de corrupción. Aquí hubo una presidenta de la Cámara de Cuentas, Dios la tenga en gloria, Liselo Marte, que dijo que lo que se había robado en el país, la clase política, se hacía en 2 repúblicas, en una admisión. Ahora, vamos al tema de la división. Mira, el líder mío se llamaba José Francisco Peña Gómez, que era el retrato por excelencia del excluido social. Pobre,
¿verdad? Saltó todas las dificultades del mundo. Negro. Fue víctima de prejuicios raciales de toda naturaleza. Y Peña nunca anidó en su corazón el néctar de la venganza ni la rabia social. Peña lo que reivindicaba el derecho de los excluidos. Y yo lo que estoy diciendo es que un partido como el nuestro, cuando llega al poder, donde su base electoral y social son los pobres, tiene que gobernar para todo el mundo, pero no olvidarse de los pobres. Yo, por ejemplo, fui responsable de la circunscripción 3. Gualey, Guachupita, Simón Bolívar, donde hay más electores en este país, que son los barrios más pobres y más desiguales. Yo saludo que el gobierno vaya allá. Pero el presidente de la República dice una cosa que yo tengo que decir que no estoy de acuerdo, porque eso no es democrático. Y eso no es faltar el respeto a Luis ni nada. Mira, el presidente de la República fue allá el viernes antes de irse para Costa Rica y dijo que los jóvenes en la República Dominicana tenían la misma oportunidad que los de Suiza. Eso no es verdad. República Dominicana representa el segundo país en América Latina que le daría a los ninis, que son que ni trabajan y ni estudian. Gente entre 17 años y 26. Entonces, cuando las políticas económicas tienen un sesgo de exclusión, profundizan ese nivel de desigualdad. Entonces, yo como un ciudadano que observa los procesos, tengo el derecho a opinar en la dirección que entienda, porque eso es lo democrático. Sí, te estás convirtiendo en un opositor más. O sea, entonces está la Fuerza del Pueblo, está el PLD y está Guido Gómez Mazara. Te voy a decir cuál es mi opinión. ¿Cuál es mi opinión en cuanto a lo que podría ocurrir más adelante? Pudiera ser una pretensión legítima. ¿Y cómo yo lo vería? En el escenario en el que estamos. Que Guido Gómez Mazara pueda quedarse como el segundo líder del PRM. Del 2024 hacia allá. Con un nivel de liderazgo importante dentro del partido, pero viendo a futuro. Eso podría ser un interés legítimo. Y fíjate que lo que yo te menciono es un tema de timing. Hacerlo en este momento pareciera que lo que está es contribuyendo a dividir al partido. Ok, una pregunta. Cuando Luis Abinader construyó sus aspiraciones y hacía críticas, dividía, se oponía. 1, 2. Cuando Luis Abinader y Leonel Fernández fueron al Congreso a impedir una reforma constitucional, ese era un acto sedicioso, no era un acto de reivindicación de valores democráticos. Lo que pasa es que Pero son escenarios distintos. No, Guido. mi hermano, yo te escuché argumentando y yo te estoy contraargumentando. Okay. Lo que pasa es que el problema esencial de la sociedad dominicana es la poca capacidad crítica de la clase política y de la comunicación. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que aquí la fuerza de la publicidad en materia de comunicación le dobla el servicio a mucha gente que tiene que ser conciencia crítica. Y aquí hay mucha gente en el poder que siente que el presupuesto nacional lo puede doblar. Y los que no aceptamos esas reglas siempre vienen como una etiqueta. Yo te invito a ti a que busque cualquier compañero que sea ministro o funcionario y que discutamos sobre políticas esenciales del gobierno. Y yo en un altísimo porcentaje, no solo estoy de acuerdo, sino que la defiendo. Eso es lo más importante, gratis. Porque mira, ni mi esposa está en el gobierno, ni le interesa. Ni mi mamá está en el gobierno, ni le interesa. Mis hijas no pueden pasar por ninguna institución, ni le interesa. Y menos yo. Entonces, el problema es que la democracia, ¿tú sabes quién decía que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia? Luis Abinader. Pero yo te puedo poner aquí 200 videos de Luis diciendo eso. ¿Quién ha dicho que yo soy un opositor al gobierno porque digo eso? No. Yo soy una persona que tiene el legítimo derecho como actor dentro del partido a hacer las críticas de manera constructiva para que mejoremos los procesos de transformación de la sociedad. ¿Tú sabes por qué? Porque después la cura sale peor que la enfermedad. Y yo prefiero 1000 veces que el gobierno que yo trabajé haga los cambios de lugar. Y no que dejemos la cosa por un derricadero y que al final de la jornada ganen los opositores nuestros. Reitero, ni tengo la intención de fragmentar, ni es un lenguaje de división, lo que es un lenguaje de inclusión y de reconocer los niveles de desigualdad social y de pobreza que hay en este país, que la democracia dominicana no ha podido resolver en 60 años. Vamos a celebrar el 61 aniversario del ajusticiamiento de Trujillo. Y los problemas esenciales de la República Dominicana, muchos pensaban que se iban a resolver cuando murió el tirano. Se han profundizado. Vamos sector por sector. ¿Estamos bien en educación? No estamos bien en educación. ¿Estamos bien en salud? No estamos bien en salud. ¿Tenemos un tema de inseguridad? Lo tenemos.
La inversión pública de calidad ha mejorado. Vamos a debatirlo. O sea, nadie crea que porque una persona milita en el partido. Mira, era Juan Bosch, que escribió un libro que se llama La Mancha Indeleble, es un cuento corto. Que la regla fundamental era que para ingresar al partido había que entregar la cabeza. Los partidos no son espacios robóticos. Los partidos tienen que ser escenarios donde la gente discute, discrepe. Ahora, cuando se tome la decisión de una candidatura, tú salir a apoyarla, porque a mí me dieron responsabilidad en la campaña y yo hice mi trabajo. Ahora, el estilo es el hombre. Leonel Fernández fue presidente por 3 periodos. ¿Verdad? ¿Tú me viste alguna vez a mí recibiendo canonjías de Leonel Fernández? ¿Recibiendo, perdón? Canonjías de Leonel Fernández. Nunca. ¡Nunca! Y siempre voté por mi partido. ¿Tú alguna vez me viste en la barquita celebrando esa actuación 5 días antes de las elecciones de mi partido con Luis Abinader de candidato? ¿Tú me viste a mí haciendo eso? Otros lo hicieron, yo no. Entonces, lo que provoca la respetabilidad de la gente es su conducta, es su actitud. Yo me reitero, cuando yo apelo por el derecho de los compañeros y compañeras a ser parte del gobierno, eso es un derecho. Eso no es un privilegio, es un derecho. Y muchísimos compañeros andan indignados todavía cuando ven que en la demarcación donde ellos hicieron el trabajo, el PLDista le saca la lengua, lo ridiculiza y todavía tiene un puesto en el gobierno. Yo no estoy diciendo que tú el que sea el PLDista hay que quitarlo, no. Hay derechos conquistados, pero la gente hay que darle oportunidad, porque en estados como los nuestros, el rol del gobierno es compensar la desigualdad social y la pobreza. Y yo creo humildemente que la democracia nuestra necesita una mayor cercanía entre los que lo tienen todo y los que nunca han tenido nada. ¿Se ha quedado atrás el gobierno del presidente Luis Abinader en esta compensación de la desigualdad y la Mira, pobreza? al gobierno le ha afectado una coyuntura internacional, debo admitirlo. Yo pienso que nosotros tomamos el gobierno en el marco de una crisis sanitaria que se hizo económica y otros elementos importantes fundamentales que son combinar crecimiento económico en el marco de una inflación. ¿Qué está pasando en el país en términos aritméticos? Que tenemos un crecimiento de 6.1% en el último trimestre, es el informe que da el Banco Central, pero la inflación se proyecta en 10%. Entonces, cuando tú tienes un dilema en una economía, tú tienes que hacer un esfuerzo para compensar socialmente a los que siempre están golpeados. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? Porque si vamos atrás a la historia, cada vez que los gobiernos en su momento del PRD entran al poder, casi siempre hay una crisis, hay una situación y se le hace difícil. Tú estás leyendo a gobernar. Bernardo Vega últimamente. Mira, No, para porque nada. Él escribe un artículo. Para nada. Él escribe un artículo. No lo leo ni lo sigo. Él escribe un artículo en esa dirección. Te invito a que lo leas. No, sin prejuicio, que es una persona talentosa. Sí, pero Eso es la cultura vida. general. Sí, Sí. cultura general, pero no es. Aunque decía De mi agrado. Bolívar que el talento sin probidad era un azote. Pero bueno, Ahí, Vuelvo. lo dejo ahí. vuelvo al alegato. Mira lo que pasa. No, después del ajusticiamiento de Trujillo, otros gobiernos han dirigido el país y han enfrentado crisis. Por ejemplo, Balaguer en el año 1974 enfrentó el primer proceso de incremento de los precios del barril de petróleo. Y para entender la victoria del 78 del PRD, había que incorporar ese componente también. Yo creo que Balaguer tuvo una crisis en los 90 terrible, con un programa de desabastecimiento, de cierre de fronteras, tuvo dificultad. Y Leonel Fernández enfrentó muchos problemas. Yo lo doy como dato. Para la gente que dicen que en el marco de la inflación no se puede ganar elecciones. Bueno, Danilo Medina tenía un déficit de 9% cuando acogió el gobierno. Acuérdense aquella frase de un maletín lleno de facturas. O sea, la economía que le entregó Leonel Fernández a Danilo Medina tenía 9% de déficit del PIB. Sí, pero Ahora, vamos a los yo temas. creo que en esa parte en particular tenía mucho que ver con una estrategia que se hizo desde el mismo día que Danilo llegó al poder. Y No, tú pero- lo sabes, tú lo sabes. No, yo nunca he tenido tanta relación con Danilo Medina. Tú ves, en mi partido hay otros que son muy amigos de Danilo Medina. No soy yo. ¿Tú ves? Y a eso tú nunca te le ¿Cómo ocurre quién? decirle ¿Cómo quién? sedicioso. No, ¿Cómo a eso quién? tú nunca le dices sedicioso. Tú nunca le dices No. sedicioso a eso. Óyete, Pero frente yo a te he eso- dicho sedicioso a ti. No, no te siento que tú me lo dijiste. Que la actitud de deslealtad frente a un partido es un acto de sedición. Y te estoy diciendo que yo no soy tan amigo de Danilo, que hay otros en mi partido que sí han sido y son muy amigos de Danilo. ¿Entiendes? Que esa es la diferencia. Por eso yo soy una persona coherente. Pero vuelvo al alegato sobre la crisis internacional y la economía en la República Dominicana. Si me estoy tomando mucho tiempo, me lo dices. Estamos terminando. Estamos terminando. Si puedes Edita. apresurar un poco, ya nos queda un minuto.
No, solo quiero decirte que hay un factor de carácter histórico que siempre ha sido el común denominador, pero déjame darte como dato también que hemos sido capaces de superar esas crisis. Después de la poblada del 84, las reformas impositivas que se hicieron fueron sustanciales y hasta los adversarios de Hipólito Mejía admitieron que su respuesta a la crisis bancaria fue la correcta. Y yo debo de aplaudir que no obstante la actual situación económica internacional, el gobierno ha dado manifestaciones de buen desempeño. Y eso hay que ser un mezquino para no reconocerlo. Sin embargo, vuelvo al tema. La exclusión social, la desigualdad, es un factor pendiente en la agenda del gobierno. Se nos fue el tiempo, Guido, pero una última pregunta. ¿Cómo no? Que me la Con mil puedes amores. responder, ¿sí o no? Con mil amores. Si te llaman mañana el presidente Abinader... No acepto puesto. Pero espérate, pero... No, yo sé por dónde tú vives. Está bien, pues no se diga más. Bye, bye. Gracias. Gracias a ti, hermano. Guido Gómez Mazara.